a todas las personas asistentes, lo primero por venir, a pesar de la tarde que hace. Y bueno, desde Acción Libertaria, la Asociación de Vecinos de Venecia, el Cantero de Torrero y la Asociación de Vecinos de La Paz hemos decidido convocar esta charla para hablar alto y claro sobre el largo genocidio que el Estado de Israel está perpetrando de manera continuada y sistemática contra el pueblo palestino. Cuando se habla de la verdadera historia de Israel y Palestina, cuando se muestran los intereses vergonzosos de Estados Unidos y Europa, rápidamente nos tachan de antisemitas. Pero es todo lo contrario. Lo que hacemos cuando criticamos al Estado sionista de Israel es denunciar su política criminal, supremacista, colonialista y racista, que ejerce contra un pueblo de raíz semita como es el palestino. Cuando se denuncia que cortar el suministro de luz, agua y combustible a más de 2 millones de personas mientras se les bombardea indiscriminadamente es un crimen de guerra que merece una pronta intervención de la Corte Penal Internacional, rápidamente nos tachan de proterroristas de Hamas, organización a la que desde Occidente y sus medios se señala como terrorista de la peor especie, capaz de atacar y secuestrar víctimas indefensas en un concierto. Víctimas de esas que tienen nombre y apellido. Solo las víctimas occidentales tienen nombre y apellido. Los medios occidentales y nuestros gobiernos cómplices hablan sin pudor de la guerra Israel-Hamas, como si la violencia hubiese comenzado en octubre de 2023 por una acción armada fruto de la sinrazón de Hamas. Desde el poder se ignora deliberadamente el contexto para ejercer la peor de las violencias, igualar a los sectores armados y obviar el derecho internacional, llamando al orden al oprimido, legitimando así los crímenes del opresor. Por mucho que pese a Estados Unidos y a sus lacayos internacionales, la verdadera violencia reside en el colonialismo, en los crímenes cotidianos de estos 75 años de ocupación. La violencia del ocupante que cotidianamente roba tierras de cultivo al pueblo palestino, la violencia de los bulldozers que arrasan a diario viviendas palestinas, la violencia del muro de la vergüenza, la violencia de los checkpoints que impiden al pueblo palestino asistir a un trabajo, a un colegio o a un hospital, y la violencia de las intrusiones diarias del ejército de ocupación sobre territorios palestinos, en las que asesinan a hombres y mujeres de cualquier edad, a sabiendas de que nunca rendirán cuentas por sus crímenes. Israel es el único país en el mundo que emplea mecanismos de una supuesta justicia penal militar contra menores de edad, medidas punitivas aplicadas contra niños y niñas palestinas que con frecuencia están acompañadas de violencia y abuso sexual por parte del ejército israelí. Save the Children estima que cada año son capturados entre 500 y 700 niños palestinos por las tropas de ocupación sionistas y son encerrados en prisiones inhumanas en Israel, hasta 11 meses sin juicio ni acusación formal. Según esta ONG, en los últimos 20 años han sido capturados por el régimen sionista más de 10.000 menores. El 65% de estos menores fueron capturados en sus casas mientras dormían. Los militares invasores torturaron al 86% de los menores capturados. El 73% fueron obligados a firmar confesiones en hebreo, idioma que no entienden. Para hacernos una idea de la violencia y opresión cotidiana que sufre el pueblo palestino, al que sin pudor se le pide que se dejen matar en silencio, cabe decir que desde enero a julio del presente 2023, las autoridades israelíes han encarcelado a 570 menores de Palestina, de los cuales 29 tienen menos de 12 años de edad. ¿Hasta dónde va a llegar Israel? Después de haber masacrado a la población de Gaza, después de haber bombardeado escuelas y hospitales, después de haber disparado contra ambulancias y usado armas prohibidas, queda claro que Israel piensa llegar hasta el final. Solamente se detendrá cuando termine su labor de limpieza étnica, a no ser que el pueblo palestino, con la ayuda del resto de pueblos del mundo, lo detengamos. Basta de crímenes, basta de cómplices, porque la resistencia es legítima y la violencia real es la ocupación. Ante esto solo podemos gritar ¡viva la lucha del pueblo palestino! Para hablar de esto y mucho más hemos invitado hoy a Alberto Cruz, periodista, activista y experto en relaciones internacionales, quien ha realizado numerosos estudios y publicaciones sobre Palestina, Oriente Medio y la complicidad de Occidente. Y sin más, os dejamos con Alberto. Bueno, hola a todo el mundo, gracias por estar aquí, gracias a los organizadores por pensar en mí
estar en este acto, un acto imprescindible en el mundo que vivimos. Esto es un acto de solidaridad con Palestina. Nunca ha sido más importante que ahora la solidaridad con Palestina. Mi especialidad, como han dicho aquí, es las relaciones internacionales. Siempre que hay un conflicto en el mundo, siempre, no hay que verlo solo en el ámbito local, sino mirar un poco más allá. Siempre tiene connotaciones internacionales. Y ahora mismo, en el caso de Palestina, esto se está viendo también. No es que lo diga yo, que lo digo, sino que lo está reconociendo ya prácticamente todo el mundo. Estamos viviendo un momento histórico. Ese momento histórico se caracteriza porque ha aparecido, ha surgido, está en construcción, está avanzando un nuevo orden multilateral que está haciendo desaparecer la hegemonía occidental. Esto lo acaba de reconocer el presidente de Estados Unidos hace una semana, cuando ha hecho algo muy inusual. Ha dado un discurso a la nación. En Estados Unidos, en muy contadas ocasiones, se produce un hecho como este, un discurso a la nación en horario de máxima audiencia, y esto solo se ha hecho históricamente cuando Estados Unidos se ha considerado amenazado por algo. Como bien dijo Biden en su discurso, hay una amenaza existencial. Él hablaba de Estados Unidos, pero no solo es Estados Unidos. Occidente está desapareciendo. La hegemonía occidental está desapareciendo. Biden dijo expresamente, concretamente, estamos en un punto de inflexión porque el actual orden mundial se ha quedado sin fuerza. Traducido, la hegemonía occidental está desapareciendo a la misma velocidad que desaparece el azúcar en una taza de café. En esas estamos ahora. Biden hizo algo más. Dijo que esto era existencial para Estados Unidos y juntó los dos conflictos internacionales a gran escala que hay ahora mismo en el mundo, que son Ucrania y ahora mismo Palestina. La paliza que está recibiendo Occidente en Ucrania es de las que hace época. Si recibe una paliza en Palestina, estamos asistiendo al colapso de la hegemonía occidental. El mundo no va a ser como lo conocemos hasta estos momentos. Aquí voy a abrir un breve paréntesis. En las conversaciones que se vienen manteniendo, que todas las personas aquí presentes mantenemos estos días con la gente con la que nos relacionamos habitualmente, está permanentemente el machaque de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación defienden lo que defienden y dependen de quien depende. Detrás de los medios de comunicación están las grandes corporaciones financieras, están los bancos, están las multinacionales. A través de estos medios de comunicación nos dicen qué tenemos que pensar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que comer. Y poco a poco vamos interiorizando todos esos discursos. Con el caso de Palestina, 3/4 de ello. Pero antes de hablar de Palestina, en los medios de comunicación oiremos permanentemente un palabra desde hace unos años: comunidad internacional. Esto lo habremos oído en múltiples ocasiones. ¿Y qué es eso de comunidad internacional? No es otra cosa que Occidente. Entendido por Occidente, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Eso es Occidente, lo que en relaciones internacionales se conoce como Occidente. Y eso es lo que los medios de comunicación, a lo que los medios de comunicación se refieren cuando hablan de la comunidad internacional dice, la comunidad internacional condena, etcétera, etcétera, etcétera. Pon por favor el mapa 1. Para Occidente la comunidad internacional es esto. El mundo desaparece, son ellos, estos están permanentemente mirándose el ombligo. Curiosamente, esta famosa comunidad internacional, con la 2 por ejemplo, es la que se opone al reconocimiento de los derechos históricos del pueblo palestino. Acordaos del mapa anterior y veis que ese mapa, que es Occidente, es curiosamente el mapa que se opone al reconocimiento del Estado de Palestina. Esto va así. Esto es lo que permanentemente se traslada a través de los mal llamados medios de comunicación.
Cierro el paréntesis porque esto me parecía importante reseñarlo, porque aquí lo veis. Los países que reconocen de una u otra manera el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, que son los que están en verde, y los que no están en verde son curiosamente los que se niegan, que coincide con el rollo de la famosa comunidad internacional. Cierro el paréntesis para hablar de esto y situar un poco de qué estamos hablando y a qué nos enfrentamos cuando oímos toda esta sarta de sandeces en los medios de comunicación. Como digo, estamos viviendo un momento histórico. Está un nuevo mundo en construcción. Ese mundo en construcción está destrozando la hegemonía occidental y a esto se resiste como gato panza arriba, lógicamente, Occidente. ¿Cuál es ese mundo en construcción? Que ya está. Y está adquiriendo cada vez más fuerza y más categoría. Ese mundo ya tiene sus propias estructuras alternativas a las occidentales. Es la Organización para la Cooperación de Shanghái, son los BRICS, es el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructuras, es el nuevo Banco de Desarrollo, es la nueva Ruta de la Seda. Todo esto ya está en marcha y todo esto pone de los pelos a Occidente porque, como insisto una y otra vez, esto hace que Occidente pierda su hegemonía. Además, se está produciendo un fenómeno que es determinante. Como consecuencia de la aparición de estas estructuras alternativas a occidentales, este fenómeno que está siendo determinante es la desdolarización de la economía mundial. Este es un acto de Palestina y voy entrando en Palestina porque aquí, de estas instituciones alternativas, hay dos que tienen relación con lo que está pasando ahora mismo en Palestina, en Gaza. Estas dos instancias alternativas son los BRICS y es la nueva Ruta de la Seda. En los famosos medios de comunicación se repite también una y otra vez, igual que el mantra este de comunidad internacional, se repite una y otra vez que los países del G7, los países más industrializados del mundo, los más ricos del mundo, esto es otra falacia más de Occidente, porque no es así. Los BRICS hace mucho tiempo que han sobrepasado el Producto Interior Bruto a los países del G7, a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, a Francia, a Gran Bretaña, a Italia. Los han sobrepasado hace mucho tiempo. El gráfico 3, por favor. Que es, aquí tenéis un gráfico. Si es que sale. Este. Los BRICS celebraron una cumbre en agosto de este año pasado, en la que decidieron dos cosas súper importantes. La primera, aumentar el número de miembros de los BRICS. Supongo que sabéis lo que son los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Decidieron aumentar la participación de más países, incorporar más países a esta estructura de los BRICS. Y a partir del 1 de enero se incorporan a los BRICS Argentina, Etiopía, Irán, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. 3 países árabes se incorporan a los BRICS el 1 de enero del año que viene: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Con la incorporación, lo de Argentina está por ver en función de qué pasen las elecciones del mes que viene, ¿no? Pero bueno, de momento la situación está así. Como veis ahí, los BRICS superan con mucho a Occidente, a los países del famoso G7. Una de las consecuencias de lo que está pasando con la paliza que le está recibiendo Occidente en Ucrania es precisamente que, como os he dicho antes, hay un fenómeno que es la desdolarización, que es lo que realmente pone de los pelos a Occidente. Occidente ya no tiene ni poder político, ni poder social, ni poder militar, como se está demostrando en Ucrania, y el único poder que le queda es el poder económico. Como consecuencia de la aparición de estas estructuras alternativas que os he contado antes, se ha producido un fenómeno que es la desdolarización de la economía mundial. Esto, dicho así, no solo que los países empiecen a dejar de depender del dólar, sino que dejan de depender de las monedas occidentales, especialmente del euro. Esto demuestra el papel absolutamente subordinado y vasallo que tiene la Unión Europea, en la cual está el Estado español, respecto a Estados Unidos. Y la consecuencia es esta que veis aquí. En el año 2021, el euro estaba casi a la par que el dólar. 2 años después, el euro ha bajado sustancialmente.
Esto es un efecto de la desdolarización de la economía mundial que empieza por el factor más débil. Entre el dólar y el euro, el factor más débil es el euro. Y 2 años después, esta es la situación actual de la economía europea. Por eso donde yo vivo, que es un pueblo de 50.000 habitantes, cobran 3 euros por una coliflor. No sé a qué precio está aquí la coliflor, pero una de las consecuencias de todo esto es la inflación, es el aumento de precios, los problemas que hay con el aceite de oliva y todas estas cosas. Porque Europa no se está pegando un tiro en el pie, Europa se ha pegado un tiro en la cabeza. Y todos estos eslóganes de otra Europa es posible y todo lo demás hay que relativizarlos mucho, mucho. La situación europea es esta que veis aquí. Mirad, en 2 años cómo ha bajado la influencia del euro en la situación internacional, en la situación mundial. ¿Qué tiene que ver esto? Ah, por cierto, me pone el de antes, es de la nueva ruta de la seda. Y otra de las estructuras alternativas en marcha es la nueva ruta de la seda, que, como veis, coincide también con la famosa comunidad internacional, con los países que se oponen al reconocimiento de los derechos nacionales palestinos y todo lo demás. Hay 2 mundos en marcha claramente. El de siempre, el viejo que está muriendo, que es el occidental, y uno nuevo, que es el resto del mundo, lo que ahora se denomina como sur global. ¿Qué tiene que ver esto con Palestina? De los nuevos países que integran los BRICS, os he dicho que hay 3 países árabes. Bueno, tened en cuenta también, para cerrar este capítulo de los BRICS, que en los BRICS, a partir del 1 de enero, estarían 4 de los principales países productores de petróleo: Rusia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Rusia e Irán ya no comercian ni en dólares ni en euros. Ya se conocen las primeras transacciones de petróleo y de gas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos que se han hecho en monedas que no son las occidentales. Por tanto, esto es lo que pone de los pelos realmente a Occidente y especialmente a Estados Unidos. De ahí que Estados Unidos considere estas 2 crisis, Ucrania y la de Palestina, como existenciales. En Ucrania, insisto, están recibiendo una paliza, y si la reciben aquí en Palestina, se acabó la hegemonía occidental por siempre. Lógicamente, dentro del comercio de los BRICS, una de las decisiones que se adoptaron también en agosto de este año fue que estos países iban a comerciar en sus propias monedas. De hecho, ya el 32,5% del comercio entre los países de los BRICS no se hace en moneda occidental. Pero es que ahora se incorporan los Emiratos, Arabia Saudita, especialmente, y Egipto, pero especialmente Emiratos y Arabia Saudita. ¿Qué significa eso? Que cada vez el petróleo y el gas va a dejar de venderse en dólares y se va a vender en otras monedas. En toda esta estructura que está en marcha, este nuevo mundo que está en marcha, el factor más débil es Arabia Saudita. ¿Por qué es el factor más débil? Es el factor más débil porque tiene una dependencia estratégica de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Esa dependencia está empezando a romperse, está empezando a intervenir otros factores. Arabia Saudita se está empezando a acercar a China. Gracias a China, Arabia Saudita estableció buenas relaciones de colereo casi con Irán, y todo eso está rompiendo este paradigma occidental de dominio del mundo, ¿no? Estados Unidos obliga a Arabia Saudita a establecer unas relaciones diplomáticas con Israel. No hay muchos países árabes que hayan establecido relaciones diplomáticas con Israel, pero sí hay 5. Han establecido relaciones diplomáticas con Israel históricamente en los años 70, Egipto, Jordania, más recientemente Marruecos, los propios Emiratos Árabes Unidos, Sudán, y el otro no me acuerdo cuál es. ¿Cuál? ¿Cuál? Bahrein. Gracias. Estos son los países que han establecido relaciones diplomáticas con Israel. Pero la guinda del pastel de toda esta estrategia, que no es más que parte del proyecto sionista de relación del pueblo palestino, es la normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Esto
tiene como finalidad la finalidad histórica de Occidente de tener a Oriente Próximo bajo control. Otro paréntesis. Oriente Medio no existe. Esto no es más que un invento de un chiflao en la Universidad de Cambridge. Toda esta zona de estos países árabes fueron colonizados por occidentales, por Francia y por Gran Bretaña. Y un chiflao en la Universidad de Cambridge de un mapa dijo: esto está en el medio, vamos a llamarle a esto Oriente Medio. Oriente Medio no existe, esto es Oriente Próximo. Si no me hacéis caso a mí, hacéis caso a los árabes. Y aquí hay gente árabe. Los árabes hablan del Magreb y del Magreb. Magreb Poniente, Magreb Levante. Si no queréis hacer caso a mí, ni a los árabes que saben de qué están hablando, haced caso a las personas que informan del tiempo en la tele. Y las personas que informan del tiempo en la tele hablan del viento de Poniente y el viento de Levante. No hablan del viento de Oriente Medio. No os riáis, esto es así. Hemos interiorizado el discurso hasta tal manera que repetimos estupideces como esta. Oriente Medio no existe. Y incluso si queréis ir a la desembocadura del Ebro y habléis con un marinero, preguntadle: joder, hoy hace o decirle al marinero: hoy hace un viento de Oriente Medio, y dirá: este tío es gilipollas. Con toda la razón del mundo. Hemos interiorizado estos discursos a tales niveles que no nos damos cuenta de qué está suponiendo esto, ¿no? Cierro el paréntesis porque hay que hablar de Oriente Próximo, que por cierto es algo a lo que se refería también Marco Polo. Marco Polo nunca habló de Oriente Medio, siempre habló de Oriente Próximo. Oriente Próximo y Oriente Lejano. Dicho esto, Occidente sí quiere tener siempre el control de esta zona de Oriente Próximo, porque Oriente Próximo tiene dos riquezas: el petróleo y el gas. Y en unos momentos en los que ha desaparecido el petróleo ruso y el petróleo iraní por la incompetencia, el vasallaje y la sumisión europea, voy a hablar ya básicamente de Europa, pues evidentemente hay que buscar proveedores alternativos o controlar las zonas que se han controlado históricamente por parte de Occidente. Esto forma parte también, y para eso hay que tener un gran gendarme, y ese gendarme históricamente para Occidente ha sido Israel. Como digo, la normalización de relaciones entre los países árabes e Israel forma parte del proyecto sionista de anulación del pueblo palestino. Pero es que, curiosamente, Palestina, si alguna vez es un Estado independiente, sería un Estado inviable económicamente, porque no tiene ninguna riqueza. Pon, por favor, la 5 y la 6. Hace mes y medio, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí van todos los jefes de Estado, sueltan sus chapitas, su discurso y demás, y el inefable Netanyahu presentó este mapa, como digo, hace mes y medio. ¿Dónde está Palestina en ese mapa? Palestina desaparece, porque este es el proyecto sionista. Palestina no existe para ellos, y esto ha sido arropado, financiado y sostenido por Occidente, Estados Unidos, Europa y todo lo demás, pero especialmente Estados Unidos y Europa. Veis que aquí Netanyahu está hablando del año 48, ya desde el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, el proyecto sionista lo que tenía en mente era la destrucción de los palestinos. Los palestinos no existen como pueblo, pero fue más allá. Pon la cima, por favor, o la 6, la siguiente. Veis que aquí está haciendo una apología del nuevo Oriente Medio, dicen ellos, Oriente Medio no existe, de Oriente Próximo, con la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y los países árabes. Aquí también pasa lo mismo que antes, no está Palestina, desaparece Palestina totalmente. Este es el proyecto sionista. Como digo, si alguna vez hubiese un hipotético Estado palestino, con la siguiente, por favor, sería esto que veis aquí, lo que está en verde. Veis cómo ha ido disminuyendo el territorio palestino. El sionismo es expansivo, es imperialista. Palestina es, ahora mismo, lo que veis en verde del último mapa. Son 43 minizonas aisladas entre sí. Es como si se crease un Estado en Lugo, Valencia, Segovia, Jaén y Zaragoza. ¿Qué viabilidad tiene ese Estado? Es un Estado inconexo, no tiene ninguna viabilidad económica.
estaría permanentemente dependiendo de la ayuda exterior. Curiosamente, la única riqueza que tiene Palestina es el gas. Y curiosamente ese gas está en Gaza, que es donde únicamente hay mar, en Palestina. Esto enlaza con lo anterior también. En el año 2011, no he traído este mapa, se me ha olvidado, en el año 2011 se descubrió en toda esta cuenca del Mediterráneo unas importantes bolsas de gas que van desde Chipre, bueno, todos los países, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Gaza y Egipto. En toda esta zona se descubrió una importante bolsa de gas que esto salvaba a Europa de la dependencia del gas ruso. Este ha sido siempre el gran coco de Europa, ¿no? Europa firmó un acuerdo en el 2015 con Chipre y con Israel para que el gas este que se había descubierto en esta zona llegase a Europa, para ir reduciendo la dependencia del gas ruso. Pero surgieron problemas. El problema es que Chipre es una isla que está dividida entre el norte y el sur. El sur es la zona que está reconocida por la Unión Europea como miembro de la Unión Europea, pero el norte es la parte turca de Chipre. Y ahí intervino Turquía, y Turquía dijo: o explotamos el gas a medias o aquí no lo explota nadie. Y en esas están. El gas de Chipre no se está explotando. Tanto el acuerdo que firma la Unión Europea con Chipre y con Israel no va a ninguna parte. La Unión Europea da un paso más allá, como esto no va a ninguna parte, firma un acuerdo con Egipto, con Israel, para lo mismo, el suministro de gas. Israel es el único estado del mundo que no tiene constitución y que no tiene fronteras definidas. Eso es el sionismo. Expansión e imperialismo. Como no tiene fronteras definidas, no es fácil definir las fronteras marítimas de Israel. Y hay un conflicto entre las fronteras marítimas de Israel, entre Israel y Líbano, precisamente para explotar campos de gas. Esto es lo que también está detrás de Gaza. Y por eso Israel ha mantenido la ocupación de Gaza hasta el año 2005, y por eso Israel ahora mismo lo que ha pretendido ha sido una nueva limpieza étnica para desalojar a todos los palestinos de Gaza y quedarse con el control de la franja, que eso se ha podido parar a medias hasta ahora, pero puede que se pare del todo, ¿no? Ante todo esto, como digo, es la parte del proyecto sionista. Israel se ha dado cuenta de cuál es la situación geopolítica, cómo Occidente está perdiendo fuerza, cómo está perdiendo hegemonía, e Israel ha dicho: o culmino ahora el proyecto sionista o no lo culmino nunca. Israel venía preparándose para esto desde hace unos meses, prácticamente desde el comienzo de este año, con tres grandes medidas. Una, que esto, como digo, es la culminación del proyecto sionista. Una es la reconstrucción de la tierra de Israel, el mapa que os he enseñado de Netanyahu, ahí puesto. Otra es la instauración de la ley judía, lo que ahí llaman el halajá. Esto significa que se despoja a los no judíos de su estatus legal. En Israel, solamente el 70 y pocos % de la población es judía, el resto no lo es. Básicamente son árabes palestinos que tienen ciudadanía israelí. Este casi 30% de ciudadanos actuales del Estado de Israel, que siempre han sido ciudadanos de segunda categoría, perderían su estatus legal, ya no serían ni de segunda categoría, serían de tercera, de cuarta o de séptima, si es que tendrían alguna categoría. ¿Por qué? Por la instauración de la ley judía, el halajá. Y el tercer punto para el culmen del proyecto sionista es la construcción del templo judío en el monte del templo. ¿Y qué es el monte del templo? La mezquita de Al-Aqsa. Para un árabe, y especialmente para un palestino, para un musulmán, para ser exactos, y para un palestino, mencionar Al-Aqsa es mencionarles a la madre, literalmente. Ya hubo un intento en el año 2000 de plantear toda esta historia. Como consecuencia de eso,
se produjo un levantamiento popular palestino que fue la segunda intifada, que ha pasado a la historia como la intifada de Al-Aqsa, precisamente. Esta es la situación de ahora. Frente a esto, cuando los palestinos ya iban a quedar borrados del mapa definitivamente, frente a esto, es contra lo que salta la resistencia palestina. Hablo de resistencia palestina. Porque en contra de lo que se está diciendo y en contra de lo que se está repitiendo, lógicamente, Occidente tiene unos intereses y los medios de comunicación, estos mismos intereses, no es solo Hamás la que ha protagonizado esto. Son 4 organizaciones que forman parte de la resistencia palestina en Gaza. 2 islamistas y 2 izquierdistas. Las islamistas son Hamás y la Yihad Islámica. Las izquierdistas son el Frente Popular de Liberación de Palestina y el Frente Popular de Liberación de Palestina Comando General. Y es una decisión del Frente Popular de Liberación de Palestina en los años 60. 4 organizaciones. Hay alguien que se está viendo por ahí. No sé si está de acuerdo o no de acuerdo, luego hablamos. Pero son las cuatro organizaciones que están detrás de todo esto. Evidentemente, la preponderante sí es Hamás. Esto que quede claro. Este paso se da precisamente ante la inacción de la autoridad palestina, inacción histórica, para romper todo lo que os he contado antes del culmen del proyecto sionista y especialmente para obligar al mundo, el famoso mapa que os he puesto ahí antes de lo verde y lo no verde, obligar al mundo a posicionarse respecto a los derechos históricos del pueblo palestino. Al menos este último objetivo se ha logrado por parte de la resistencia palestina. Al menos este ya está logrado. El mundo tiene que posicionarse. Se acabó el silencio. Ahora mismo todo el mundo tiene que hablar. Y ahora mismo todo el mundo está nervioso, a ver qué pasa, a ver qué se hace. Pero esto ya es un éxito de la resistencia palestina. Porque el mundo tiene que posicionarse sobre la síntesis del proyecto sionista que se basa en los 4 noes. No al Estado palestino soberano, no a los derechos históricos y políticos de Jerusalén Este, no al desmantelamiento de las colonias y no al derecho al retorno de los refugiados. Frente a esto, el mundo tiene que posicionarse obligatoriamente. Cuando he hablado de la resistencia palestina, alguien debería haberse hecho la pregunta de qué opina el pueblo palestino de la resistencia. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿O no son más que un atajo de descerebrados terroristas y demás? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? En junio de este año, por favor, la 8, en junio de este año, una ONG palestina, la veis ahí arriba, veis la fecha, hizo una encuesta precisamente sobre esto, sobre qué pensaba la población palestina, si la resistencia tenía que seguir, tenía que abandonarse, había que meterse bajo las piedras o había que subirse a la tierra. Si bajas un poco, por favor, esta ONG palestina está financiada por esta otra que veis abajo, la Fundación Konrad Adenauer, alemana. La Konrad Adenauer es democristiana. Estos son de la banda de Angela Merkel y gente de esta. En Palestina es como se funciona. La única forma que hay de funcionar es que lleva una ONG europea que da pasta y, bueno, a lo mejor tiene la suerte de hacer cosas un poco interesantes como es esta encuesta de esta ONG palestina. Pero si os fijáis más abajo, ahí está la flecha, veis que ahí pone territorios palestinos. Ha desaparecido la palabra ocupados. Para Europa ya no hay ocupación en Palestina. Son territorios palestinos, a saber de qué, pero ha desaparecido la palabra ocupación. Esto no es así. Legalmente son territorios ocupados, pero para Europa esto desaparece. Eso nos ayuda a entender el por qué Europa está haciendo lo que está haciendo, arropando el genocidio y la limpieza étnica que ahora mismo se está produciendo en Gaza. Como resultado de esta encuesta se llega, pon la NOE, por favor, a esto que veis aquí. Junio de este año. Esa encuesta es de junio de este año. Y veis aquí
que el 71% de la población palestina apoya la resistencia palestina. Y veis lo demás, ¿no? El 71%. Y luego dicen que el 86% dice que la autoridad palestina no tiene que meterse con la resistencia. Si por algo se caracteriza la autoridad palestina, precisamente es por ser colaboracionista de Israel y trinca todo lo que entiende por resistencia, sea de cualquier tipo, no solo resistencia armada, sino resistencia pacífica también. Esto es de junio de este año. No estoy hablando de las calendas, estoy hablando de ahora. ¿Cómo está reaccionando Occidente a todo esto? Lógicamente, como estamos viendo. Israel ha lanzado dos mensajes en función de la audiencia. El mensaje de Israel a Estados Unidos ha sido: esto es nuestro 11 de septiembre. Oh, en Estados Unidos el 11 de septiembre. Oh, oh. Este ha sido el mensaje hacia Estados Unidos. Hacia Europa el mensaje ha sido: esto es otro holocausto. Oh, como hay mala conciencia con el tema del holocausto, venga, arropamos y lo que haga falta a Israel. Para el común de los mortales, para nosotros los que estamos aquí, quienes estamos aquí, todo esto se ha simplificado con una palabra: terrorismo. Y así estamos. La resistencia palestina no son más que una banda de sarrapaos terroristas y sin hígado. Esto no oculta más que el miedo y la vulnerabilidad occidental precisamente ante la pérdida de hegemonía, como os he dicho antes. Entre otras cosas, como bien dice Biden, que dice que esto es existencial, pon la 10 por favor, porque Occidente se está quedando sin dinero. No solo la desdolarización, sino que se está quedando sin dinero. Esto es 322.000 millones de dólares lo que ya han dado a Ucrania. Por eso la coliflor en mi pueblo está a 3 euros. Aquí no sé cuánto cuesta una coliflor. A 3 euros una coliflor. Y nadie se pregunta por qué se llega a estas situaciones. Pues entre otras cosas por esto. Hablo de la coliflor, pero mañana estaremos hablando de los recortes en sanidad, de los recortes en educación, porque el dinero está yendo a Ucrania y ahora va a ir a Israel. Pero esto va en detrimento de todas las personas que estamos aquí, de toda la ciudadanía europea. Junto a esto, a lo que estamos asistiendo es a la condena de los palestinos que se atreven a luchar contra el colonialismo. Porque lo que hay en Israel es colonialismo. Los territorios son territorios ocupados. Estamos asistiendo al colapso moral occidental precisamente por la pérdida de sus privilegios históricos, ¿no? Y así no es extraño, y lo habréis oído también en los famosos medios de comunicación, cómo se ha catalogado a los palestinos de bestias, de animales, de bárbaros, de terroristas, de que son como ISIS y todo lo demás. Una y otra vez. Esto es un lenguaje colonial. Civilización frente a barbarie. Los civilizados somos nosotros, los blanquitos. Los otros son bárbaros, que además no son blanquitos. Este es el discurso que se está lanzando. De hecho, ayer Netanyahu, y esto está aplaudido por el canciller alemán, por Macron y todo lo demás, dijo lo mismo. Nosotros somos la luz y estos son la oscuridad. Eso es un lenguaje colonial, claramente. Esto es lo que permanentemente transmiten los medios de comunicación y poco a poco interiorizamos este discurso. Poco a poco. Esto es lo primero que hay que romper. Asistimos a la deshumanización del pueblo palestino claramente. Hay imágenes por ahí de destrozo en Gaza, de genocidio y todo lo demás, pero el discurso es de deshumanización del pueblo palestino, no hay más. Había un martiniqués, Francia, que le gusta mucho enredar, ¿no? Y que todavía tiene grandes ínfulas coloniales, tiene colonias todavía, es lo que en lenguaje administrativo francés se conoce como provincias de ultramar. Una de esas provincias de ultramar es la isla de Martinica, que está en el Caribe y que está muy cerca de Cuba. En la Martinica nació una persona que se llamaba Franz Fanon. Fanon va a estudiar a la metrópoli, a Francia, estudia psiquiatría y va a ejercer como psiquiatra a Argelia, ¿no? Que entonces era una colonia francesa. Los franceses en Argelia mataron a 1,5 millones de argelinos que luchaban por la independencia de su país.
1,5 millones. Y aquí Macron viene a dar lecciones de no sé qué. Fanon, cuando ve la masacre que están haciendo los franceses en Argelia, se integra en las estructuras del Frente de Liberación Nacional Argelino y empieza a tomar partido, lógicamente. Fanon dijo una frase hace 60 años que es tremendamente actual. La voy a leer. Fanon dijo: las víctimas del colonialismo nunca lograrán persuadir a sus colonizadores europeos de su sufrimiento y su profundo deseo de libertad. Tal cual, lo clavó. Literalmente, lo clavó. Así se entiende lo que ha estado haciendo permanentemente Occidente, arropando el genocidio de limpieza étnica de Israel desde el año 48 y lo que sigue haciendo ahora. Así se entienden los vetos en la ONU que se acaban de producir en estos días. Palestina se niega a morir en silencio, de ahí la acción de la resistencia ahora. Y no solo se niega a morir en silencio, sino que quiere relatar su propia historia. Ya que los demás no hablan de ella, los propios palestinos están hablando de su historia. ¿Y cuál es la historia? Bueno, el 10-1, ponle por favor. La historia palestina es esta. Estos son los países que consideran a Hamás organización terrorista y el resto de países que no consideran a Hamás organización terrorista. Qué casualidad que el mapa siempre es el mismo. Lo de la comunidad internacional, los países que se niegan a reconocer al Estado palestino, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos con la misma piedra. ¿No lo veis de bien? Ah, pues la leche. No pasa nada. Bueno, me retiro. Gracias. Vemos lo importante que es Europa y el norte. Esto es a día de ahora. Países como China y países como Rusia no consideran a Hamás organización terrorista. Y eso es por algo. Eso es por algo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene de lo que os he dicho al principio. Todo hay que entenderlo un poquito más allá de la situación concreta, un poquito más allá de Palestina. ¿Cuál es la historia que quieren relatar los palestinos y que nunca se deja que los palestinos la relaten? Pues la historia empieza hace mucho tiempo, pero en concreto en 1948, cuando se produce la partición de Palestina, donde se da más territorio a los judíos, que entonces eran el 30% de la población, que a los palestinos, especialmente 1967, cuando guerra va, guerra viene, enfrentamiento va, enfrentamiento viene, se llega a un acuerdo. Ese acuerdo está basado básicamente, para la redundancia, en dos resoluciones de la ONU, la 242 y la 338. La resolución 242 establece dos cosas. Una es el reconocimiento de la soberanía y de la integridad de Israel. La otra es que Israel, para esto, para que se reconozca su soberanía e integridad, tiene que retirarse de los territorios palestinos, de los territorios ocupados, y tiene que garantizar el derecho al retorno. Occidente se queda solo con la primera parte, reconocimiento de Israel. La segunda se va a pasar por el forro desde 1967. No hay retirada de los territorios ocupados y mucho menos derecho al retorno. Pero es que además se aprueba la resolución 338 que establece paz por territorios. Israel lo que ha hecho ha sido los mapas que habéis visto, expandirse cada vez más. ¿Qué territorios? ¿Qué paz? Pero es que desde 1967 la ONU ha aprobado 26 resoluciones en contra de Israel. 26. Y os voy a hacer otro paréntesis. En marzo del año pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución condenando a Rusia por la invasión de Ucrania. Desde entonces, Occidente, con el bocazas Borrell a la cabeza, ha repetido siempre que ha podido, es que la ONU condenó a Israel, es que la ONU condenó a Rusia, es que la ONU condenó a Rusia. En todas las veces que ha abierto la boca ha salido a reducir el tema de la condena a Rusia por parte de la ONU. ¿Habéis oído a alguien de Estados Unidos o de Europa decir que hay 26 resoluciones, no una, 26 condenando a Israel?
habéis visto, ni lo veréis, ni lo veréis. ¿No? Estas resoluciones condenan a Israel por la anexión de territorios, por la construcción de asentamientos, por la expulsión y desplazamiento. Estos son cada uno, una resolución de cada uno. Anexión de territorios, construcción de asentamientos, expulsión y desplazamiento de palestinos, denegación del derecho al retorno, confiscación y expropiación de tierras, destrucción y demolición de casas. No hay nada por lo que vayan condenado a Israel. Y sin embargo sigue y sigue y sigue, como las filas de Moracé, sigue metido. ¿Por qué? Porque cuenta con el apoyo incondicional de Occidente, de Estados Unidos y de Europa. ¿No? ¿Qué dice el derecho internacional? Entro aquí en mi especialidad académica. Voy a hacer una breve mención en esto, ¿no? El derecho internacional dice que Israel, como potencia ocupante, debe cumplir escrupulosamente con sus obligaciones legales según lo dispuesto en la Cuarta Convención de Ginebra. ¿Y qué dice la Cuarta Convención de Ginebra? La Cuarta Convención de Ginebra establece obligaciones para los ocupados y para los ocupantes, obligaciones y derechos. Para los ocupados, dice, se reconoce el derecho del pueblo ocupado, es decir, de los palestinos, a utilizar todo tipo de lucha, incluyendo la lucha armada, para liberarse del colonialismo. Establece obligaciones a los ocupantes. ¿Cuáles son esas obligaciones? Artículo 33. El poder ocupante no puede utilizar castigos colectivos contra la población civil. A la vista está lo que está haciendo Israel, ¿no? Artículo 49. La potencia ocupante no podrá proceder a la evacuación o transferencia de una parte de su población civil al territorio ocupado. Esas son las colonias. Esto es las colonias. Artículo 50. El pueblo ocupado no tiene el deber de obedecer al ocupante, que es responsable del ocupante del bienestar del territorio ocupado, de ofrecer condiciones dignas de vida, garantizar la sanidad, la higiene pública, la asistencia y educación de los niños. A la vista está lo que está haciendo en Gaza, lo que es históricamente en Gaza y lo que está haciendo ahora. Artículo 55. El ocupante tiene que respetar la propiedad privada del ocupado. La única propiedad que tienen en Gaza son las casas y se las están desmantelando una tras otra. Israel está incumpliendo sistemáticamente el derecho internacional desde hace muchísimos años, sin que Occidente, como digo, abra la boca. Volviendo al tema del gas, que hablaba antes, del gas de Gaza, el artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra dice: el ocupante no puede modificar drásticamente la economía del territorio ocupado, especialmente en actividades de explotación o que pudieran vincular a ese territorio ocupado de modo permanente con el ocupado. Esto tiene que ver con el gas, como os decía. Estamos frente a esto y en vista de la barbarie que está ocurriendo, es por lo que ha tenido que saltar el secretario general de la ONU diciendo lo que ha dicho, que vosotros lo sabréis, condenando, diciendo, es que, bueno, sí, lo que se ha hecho, lo que ha hecho jamás es no sé qué, pero es que es consecuencia de 56 años de ocupación. Cierto. También lo ha dicho la relatora de la ONU para los territorios ocupados. Ha dicho lo mismo, ha ido un poquito más allá. Y ha dicho, Israel está cometiendo genocidio y no empieza a ir. Contra los dos ha cometido Israel, por supuesto, y Occidente, ¿no? En definitiva, estamos en el debate de derecho internacional o de orden basado en reglas que también habréis oído en los medios de comunicación, y que hasta Felipe de Borbón, esta buena persona y esta lumbrera que tenemos aquí como monarca, en el discurso de Navidad del año pasado, dijo esto, dijo orden basado en reglas, El derecho internacional para Occidente no existe, porque si se aplica, todo lo que está haciendo Occidente, especialmente Israel, sería condenable, criticable y, como se ha dicho, digno de la Corte Penal Internacional como poco, ¿no? Os he hablado antes una mención a la segunda intifada, que se conoce como la intifada de Gaza. Esa intifada tuvo éxito. Como consecuencia de la intifada, Israel se tiene que retirar de la Franja de Gaza. Se retiró de la Franja de Gaza en el año 2005.
Y aquí hay que hablar de los acuerdos de Oslo, los acuerdos de paz famosos entre un sector de la OLP e Israel. Se firman en 1993. En el año 2005 Gaza seguía ocupada. 20 años después de los acuerdos de Oslo, Gaza seguía ocupada todavía. Esto demuestra la fuerza, la gran fuerza que tiene la autoridad palestina. ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, como consecuencia de la segunda intifada, Israel se retira de la Franja de Gaza en el año 2005 y utiliza un subterfugio legal. Y dice, ya que he retirado de la Franja de Gaza, ya no ocupo el territorio porque no estoy físicamente en el territorio, por tanto, ahora soy no potencia ocupante, sino potencia administradora. Y esto lo vuelve a comprar todavía todo Occidente. Sí, ya se han retirado los territorios ocupados, ya no hay territorios ocupados. Por eso la Fundación Konrad Adenauer retiró el tema de territorios ocupados de Palestina, y como digo la Fundación donde está Konrad Adenauer, digo todas las ONGs europeas, retiró la palabra ocupados. Y simplemente son territorios palestinos. Pero resulta que según el derecho internacional, Gaza sigue siendo un territorio ocupado. Porque en el derecho internacional existe una cosa que se llama control efectivo sin consentimiento. ¿Por qué? Porque Israel sigue teniendo el control de los pasos fronterizos, de Rafah, de Eret. Ahora mismo se está viendo también, porque Israel sigue teniendo el control del espacio aéreo y de las costas. Volvemos otra vez al gas. Israel nunca ha querido soltar esta joya del gas en Gaza, en las costas, ¿no? En 2006 se podía hablar de los acuerdos de Oslo, pero bueno, son las 8:05, voy a ir adelantando porque si no hay tiempo para intercambiar las opiniones. En 2006 se celebran elecciones en Palestina, gana Hamás, gran escándalo, Hamás consigue 74 escaños de los 122 de la Asamblea Nacional Palestina. Es un resultado que no acepta ni Fatah, ni Estados Unidos, ni Occidente. Como pasa siempre, cuando el resultado de unas elecciones no le gusta a un Occidente, no lo reconoce, sea Venezuela o sea lo que sea, ¿no? Aquí pasó lo mismo. Hay un enfrentamiento interpalestino, Hamás se tiene que refugiar en Gaza e inmediatamente se impone el bloqueo a Gaza. Pon por favor la 13. Digo la 13, sí, la 13. Se impone el bloqueo a Gaza. Y los israelíes, que no se cortan un pelo, dicen que la finalidad del bloqueo son tres. Me voy a poner aquí para eso. La finalidad había tres finalidades en el bloqueo. La primera es que la población gazatí pase a Gaza, a Hamás, por las dificultades que iban a pasar. La segunda, que la población gazatí condenase la resistencia. Y la tercera, esta. La tercera es que se ponía a los palestinos a dieta, así cínicamente lo dijo Israel, para no hacerles morir de hambre. Y se decretó incluso el número de calorías que tenía que comer cada habitante de Gaza para no morirse de hambre. Eso es lo que dice ese titular. El Haaretz es como El País aquí, digamos que es el periódico propio de Israel, ¿no? Y ahí decían el número de calorías que tenía que ingerir cada habitante de Gaza para no morirse de hambre. De esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que hay detrás de todo esto. Son actos más allá de la desesperación. Es un acto, como he dicho antes, muy pensado y muy motivado de la resistencia palestina, pero con todo esto detrás. ¿Qué pasa? Que la UNICEF acaba de hacer un estudio, bueno, acaba de hacer antes, en junio también la UNICEF hizo un estudio precisamente sobre Gaza, diciendo que el 15% de los niños de Gaza tienen retrasos en su crecimiento, que el 25% de las mujeres tienen un grave riesgo de morir en el parto. Esto dice el informe de la UNICEF de junio de este año, en Gaza. Nada de esto lo veréis en los mal llamados medios de comunicación. No les importa en absoluto. Nada. Y son cifras y datos legales, incluso lo reconocen ellos mismos. Cuando llegan a este extremo, me río de los nazis. Cuando te dicen, tienes que ingerir tantas calorías para no morirte de hambre. Si hay alguien aquí nazi, es precisamente el Estado de Israel. En estos momentos, bueno, voy a leer
qué ha jugado Israel históricamente desde el año 2007 para llegar a esto, al número de calorías que tiene que ingerir cada gazapí para no morirse de hambre. Se ha estado restringiendo la entrada de pasta, harina, levadura, arroz, sal, azúcar, ajo, pimienta, canela, aceite, té, café, garbanzos, atún, lentejas, frijoles, aceitunas, galletas, leche en polvo. Podría seguir. Así, sí, no hagas gestos. Alucinas, ¿verdad? Pues es para alucinar. Es que esto va así. Esto va así. Con esto ha estado jugando permanentemente Israel, con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de Europa. Voy a adelantar. Los civiles. Ahora que está todo el mundo con el tema de los civiles y demás, ¿no? Israel tenía, antes de esto, del 7 de octubre, del ataque de la resistencia palestina, 5.250 presos palestinos en sus cárceles. Desde el 7 de octubre hasta ahora hay 1.070 más. Por tanto, Israel, en estos momentos, a día de ayer, tiene en sus cárceles 6.320 presos palestinos. 6.320. A los cuales ha castigado racionándoles el agua y la electricidad. Recordad lo que os he dicho antes de la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? Pero resulta que según la Cuarta Convención de Ginebra, estos presos no son presos. Estos presos son rehenes. Porque la Cuarta Convención de Ginebra dice que cuando se produce una situación de estos presos, que muchos de ellos ni siquiera tienen sentencias, como se ha dicho aquí, hay detenciones administrativas por años, de 6 meses que se renuevan, y hay gente que está en la cárcel 12 años sin ni siquiera un cargo encima. Bueno, pues lo que dice la Cuarta Convención de Ginebra dice que este tipo de presos ha recibido sentencias ilegales porque el juicio no se ha hecho en territorio palestino. Por tanto, técnicamente, Israel tiene 6.320 rehenes palestinos. Técnicamente es así, aunque se llamen presos. Esto no es más que recoger el derecho internacional. Además de la Cuarta Convención de Ginebra, se firmó el Protocolo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra, que estableció una serie de parámetros que añadía a la Cuarta Convención de Ginebra. El Protocolo 1 no lo firmó Israel, mientras que Israel sí firmó la Cuarta Convención de Ginebra. ¿Y por qué no firma el Protocolo 1? No lo firma precisamente porque habla de civiles. El Protocolo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra, que no firmó Israel, dice que se puede utilizar por parte del ocupado la lucha armada siempre que no se emplee contra objetivos civiles. Pero lo mismo dice la potencia ocupante. Se puede reprimir este tipo de acciones del pueblo ocupado siempre que no se reprima a los civiles del pueblo ocupado. Por esto no firmó Israel el Protocolo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra. Aquí, la Cuarta Convención de Ginebra dice algo más, que es muy importante. Dice que el pueblo ocupado, cuando utiliza uno de sus instrumentos para enfrentar la ocupación, como es la lucha armada, puede atacar a combatientes, bien sean soldados o bien sean civiles, siempre que estos civiles participen activamente en la ocupación. Estos son los colonos. Los colonos en Israel participan, en Palestina, participan activamente en la ocupación de Palestina. Esto es lo que dice el derecho internacional, Protocolo 1 de la Cuarta Convención de Ginebra. No lo veréis en ninguna parte, ni en los medios de comunicación, ni en ninguna. Sigo adelantando y voy a cerrar ya definitivamente el tema, ¿no? Ahora mismo se está hablando, no se sabe qué va a pasar en Gaza, por supuesto, se está hablando, casi todo el mundo da por hecho que va a ganar Israel, está por ver, pero casi todo el mundo lo da por hecho. Y se está hablando de que en Gaza se va a poner una administración interina. ¿Qué es esto de administración interina? ¿Por qué una administración interina? Porque la segunda parte es que tiene que establecerse una administración interina porque hay que limpiar de corrupción la Autoridad Nacional Palestina. Resulta que ahora Occidente se da cuenta, como en Ucrania, que son dos gobiernos absolutamente corruptos.
y que no se pueden vender, no tienen imagen, porque se lo están llevando todo por el forro. Pero claro, ahora como todo el mundo está centrado en Gaza, como os he dicho antes, este ya es un éxito de resistencia, el que el mundo tiene que posicionarse, ahora de repente les entra prisa por eliminar la corrupción de la autoridad palestina. Administración exterina para dar tiempo a que se limpie de corrupción la autoridad nacional, y todo esto coordinado o arropado o tutelado por fuerzas árabes que serían fuerzas árabes compuestas por 4 países. Egipto, Jordania, que tienen relaciones históricas con Israel desde hace 30 años o 40, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos 4 países serían los que tutelarían este proceso de administración interina en Gaza. Como digo, esto es lo que se está ahora mismo viendo, ¿no? Hipotético Estado palestino. Cuando se habla de 2 estados hay que matizarlo un poco. Y hay que matizarlo un poco porque bien es verdad, y esto lo ha dicho China, el único país que yo sepa hasta ahora que ha dicho esto es China, ¿no? ¿Qué ha dicho China? Palestina tiene el derecho a crear un Estado palestino soberano, la palabra soberano es muy importante, dentro de las fronteras de 1967 y con capitalidad en Jerusalén Este. ¿Y por qué es importante la palabra soberano? Porque un Estado soberano solo puede ser un Estado soberano, en el caso de Palestina, si tiene ejército propio, cosa que no acepta ni Israel ni Occidente, si se desmantelan las colonias, cosa que no acepta Israel ni acepta Occidente, si no es dependiente del exterior, como os he dicho antes, el Estado palestino no tendría ninguna riqueza nada más que el gas, y se acepta el derecho al retorno de los refugiados palestinos y los que no quieran volver que reciban una indemnización. Esto es lo que significa Estado soberano. Esto es lo que ha dicho abiertamente China. El único país que yo sepa que ha dicho esto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que lógicamente las posibilidades de que Palestina tenga un Estado son bastante limitadas. Entre otras cosas porque la población palestina, antes de la operación de la resistencia, en un 70% abogaba por un Estado único. Un Estado único, Israel y Palestina, serían un Estado único donde hubiese un voto por cada ciudadano, y lo que se hacía era tener como modelo el modelo sudafricano, ¿no? Cuando desaparece la apartheid, en Sudáfrica, ahí se llega a un acuerdo entre la minoría blanca y la mayoría negra, y ese es el modelo en el que se estaba pensando antes de la operación de resistencia palestina como futuro para Palestina y para Israel, como un Estado. ¿Cuál es el modelo sudafricano? El modelo sudafricano consistía en una nueva constitución, en este caso sería una constitución, porque ya he dicho que Israel es el único país del mundo que no tiene constitución, entonces sería una constitución. En Sudáfrica se hablaba de gobierno inclusivo, aquí había un gobierno también de palestinos y de israelíes. En Sudáfrica hubo un regreso de los expulsados, aquí se hablaba de expulsados, en Palestina es de refugiados, y a los que no quisieron volver se los indemnizó, y se mantuvo en la cúpula del ejército, de la policía y de la administración, o sea, de la burocracia, en manos de los blancos en Sudáfrica, teniendo en cuenta que en Sudáfrica los blancos eran el 14% de la población y el 70 y tantos por ciento, 80% negros, ¿no? Esto del ejército, la policía y la burocracia en manos de los blancos no surgió porque sí. Aquí tomaron como modelo el Líbano. En Líbano, antigua colonia francesa, Francia, cuando se retira y otorga la independencia al Líbano, impone una constitución que establecía que la presidencia del Líbano tenía que ser para los cristianos maronitas y la jefatura del ejército tenía que ser para los cristianos maronitas. Entonces los maronitas eran mayoría demográfica en Líbano, ahora no lo son. Ahora la mayoría del Líbano es mayoría musulmana, da igual que sean sunitas o chiitas.
pero es mayoría musulmana. Sin embargo, esto se mantiene en la Constitución y en Líbano el presidente es maronita, cristiano maronita, y el jefe del ejército es cristiano maronita. En esto se fijaron en Sudáfrica, y esto es lo que se aprobó en Sudáfrica, y esto es lo que estaba en marcha también antes de la tarea de la resistencia del 7 de julio. Ventajas y desventajas. Resumiendo, lógicamente la desventaja es que los palestinos tienen que renunciar a la autodeterminación. Ventaja. La ventaja es que desaparece el apartheid. El apartheid israelí desaparece. Y además está la cuestión demográfica que favorece a medio plazo a los palestinos. Ya que hablo de apartheid, pon por favor la 14. Justo este es el último informe que ha hecho la ONU sobre Palestina. Como veis, la ONU, lo veis ahí, 28 de febrero, como veis, la ONU sí habla de territorios ocupados, cosa que ha desaparecido en el lenguaje occidental. Pero para la ONU, Palestina sigue siendo un territorio ocupado. Pasa a la siguiente, por favor, donde lo que hay en el territorio ocupado es esto. Os lo leo. La administración de la ocupación de Israel abunda en actos crueles e inhumanos. Pasa, por favor. Al siguiente, lo veis ahí, de la ocupación del apartheid. No sé si se lee bien, pero dice: en los últimos años, los primeros ministros de Israel han proclamado de manera regular y abierta que la administración del país sobre los palestinos en su tierra es permanente y no surgirá ningún Estado palestino. Y más abajo, bueno, todo esto termina diciendo, bueno, más abajo ya no sé si se lee, pero bueno, termina diciendo todo esto, ¿lo veis ahí, no? Haciendo totalmente caso omiso del derecho internacional y práctica de tal. Y termina diciendo el informe lo que acabáis de ver. Esto es apartheid. ¿Lo veis ahí? Esta situación que estoy apartheid, y termina diciendo que sí. Ya que hablo del apartheid, en mi época de periodista estuve 16 años y tuve la ocasión y el privilegio de entrevistar a Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo una frase que voy a leer: el adalid de la no violencia, el adalid de la paz. Nelson Mandela. Un luchador por la libertad aprende por las malas que es el opresor el que define la naturaleza de la lucha y que con frecuencia a los oprimidos no les queda más recurso que usar los métodos que reflejan aquellos del opresor. Esto dicho por Nelson Mandela. Termino. Una de las cosas que me dijo Nelson Mandela en esta entrevista la he repetido siempre porque me dejó impactado y la repito, y estaría bien que la asumiésemos. Mandela me dijo que la paz tiene dos vertientes, una negativa y otra positiva. La vertiente negativa de la paz es paz igual a ausencia de conflictos. Esto es lo que quiere siempre la burguesía. Paz igual a ausencia de conflictos. Vertiente positiva de la paz: resolución de las causas que dan origen a esos conflictos. Si no tenemos en cuenta que nuestra versión de la paz tiene que ser la versión positiva de la paz, resolución de las causas que dan origen a los conflictos, mal vamos. En el caso de Palestina, esto no surge como las setas. Tiene unas causas y unos orígenes que son los que se han relatado. Lo dejo aquí. Otra exposición y bueno, vamos a dar paso a un turno de preguntas, ¿vale? Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, a las 9 nos tenemos que ir para que aquí el Ataque pueda ir a su hora a casa el trabajador. Entonces, bueno, sí que vamos a pedir que sean las preguntas sobre las que se confesar. Cuando nos tiene de Palestina, yo quería saber, fíjate lo que el conflicto a día de hoy se extienda a otros países árabes, como puede ser el Líbano o Siria, que siempre han tenido una masa social de lucha contra Israel. Es difícil establecer hipótesis. La situación es muy volátil, desde luego a Siria no se va a extender para nada. Siria no está en condiciones de tener un conflicto armado con Israel en estos momentos. Y
Sí es cierto que Hezbollah, la organización chiita libanesa, o la organización de la resistencia libanesa, como sea chiita o no, sí ha dicho que si hay una invasión terrestre masiva, ha dicho, a Gaza, ellos intervendrán. De momento, no hay ninguna intervención masiva en Gaza, no hay ninguna invasión de Gaza, entre otras cosas, porque el ejército israelí hace mucho tiempo que vive del mito de la superioridad y del mito de la invencibilidad. Pero el propio Hezbollah ya derrotó a Israel en el año 2006. Rompió el mito de la invencibilidad del Estado de Israel. Y desde entonces el ejército israelí está de capa caída, literalmente. Aparentemente es muy fuerte y lógicamente es más fuerte que la resistencia palestina. Pero según están las cosas, la resistencia palestina ha aprendido mucho. Y además hay un dato que hay que tener en cuenta. Yo he insistido, o no he insistido, pero he abordado el ámbito económico. Cada día que pasa está sufriendo Israel una pérdida impresionante a nivel económico. De hecho, ya hoy, antes de venir aquí, he visto un estudio, un análisis más que un estudio, que dice que Israel no puede aguantar más de 15 días. Cuando tú movilizas supuestamente a 500.000 de personas, que es lo que dice Israel que ha movilizado, 150.000 para la Franja de Gaza y 150.000 para el norte, para lo que pueda hacer Hezbollah, están diciendo que 500.000 personas han dejado sus puestos de trabajo. Se están cerrando fábricas, ya se están cerrando fábricas, se están cerrando empresas. Esto no se puede sostener. Esta es la razón por la que también Biden, en el discurso que os he hecho antes, este discurso absolutamente excepcional, dice que va a dar a Ucrania y a Israel 100.000 millones de dólares. Está por ver. Pero la razón, entre otras cosas, es sostener económicamente a un Estado que no se puede sostener si de repente 500.000 personas dejan de producir. En esa situación es en la que se está ahora también. Por tanto, cuando Netanyahu o estos psicópatas israelíes hablan de la operación en Gaza puede durar 3 meses, estos son bravuconadas. O llega ese dinero por parte de Estados Unidos y llega de inmediato, o esto no se puede sostener en muchos tiempos. Lo de más allá de... Yo no creo que, insisto, que haya una invasión masiva de Gaza. De hecho, ya se está hablando solo de una parte de Gaza, ¿no? ¿Qué pasa? Que los famosos túneles de Hamas solo están en cuarto y mitad de Gaza y son tan estúpidos los de Hamas y los de la resistencia palestina como para no haber hecho túneles en la otra parte. No tiene sentido. También hoy se está diciendo, hoy ya se ha dicho, bueno, se ha dicho, he leído, no sé si se ha dicho o no se ha dicho, que la táctica de Israel es gasear los túneles para que los miembros de la resistencia mueran por gas. Lo mismo que hicieron los nazis. Esto se repite una y otra vez. Ya se ha dicho que como no van a entrar a Gaza, no pueden entrar masivamente por X razones, que la única forma que tienen para realmente destruir los túneles y destruir a los militantes que hay en los túneles y por supuesto a los rehenes israelíes, es o inundarlo con agua o con gas, que es más barato inundarlo con gas que inundarlo con agua. Esto es lo que están diciendo, esto es lo que se está diciendo ahora. Ante esa tesitura, ¿alguien se cree que el resto de organizaciones de la resistencia árabe no van a intervenir? Ya están interviniendo. Están interviniendo porque se están lanzando, están interviniendo con cuentagotas, porque claro, todavía no se puede intervenir oficialmente hasta que no, digamos oficialmente entre comillas, hasta que no haya esa invasión terrestre. Pero se están bombardeando los altos del Golán, que por cierto es una zona de Siria que está ocupada por Israel desde el año 1967, y se están bombardeando las franjas de la Shebab, que por cierto es una zona libanesa que está ocupada por Israel desde el año 82. Israel, el proyecto sionista es un proyecto expansivo y imperialista, y no solo ocupa territorio palestino, ahora mismo está ocupando territorio sirio y territorio libanés también. Por tanto, hacer hipótesis es un poco complicado en estos momentos, pero la única organización que podría entrar condicional es Hezbollah. Y otros no van a Estados Unidos.
Seguir pensando que Estados Unidos es el ombligo del mundo es un error de grueso calibre. Entre otras cosas, por lo que he dicho al principio, porque la hegemonía occidental está desapareciendo como desaparece el azúcar en una taza de café. Sin azúcar de café, si el café está caliente, si el café está frío, tarda un poquito más. Pero el azúcar desaparece. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Seguir pensando de esa manera no es muy lógico, porque la hegemonía occidental está desapareciendo a grandes marchas. ¿Quién se está beneficiando? Ahora mismo, quien se está beneficiando es el resto de países que tienen estructuras alternativas a las occidentales. Porque la postura occidental es una postura irracional, especialmente la de la Unión Europea. El vasallaje a Estados Unidos está llevando a Europa a la hecatombe. El dato que he puesto antes de la deseurización, cómo en 2 años ha perdido el 14 puntos porcentuales, es determinante, porque eso significa que dentro de 2 años el comercio internacional, si ahora está en el 24% en euros, estará en el 10% y dentro de poco en el 6%, y dentro de poco desaparecerá, porque hay otras alternativas en marcha. Tenemos que empezar a pensar de otra manera. Somos occidentales, vivimos en Occidente y lógicamente tenemos ese tipo de pensamientos y de comportamientos. Pero hay que ver un poquito más allá. Y hay que ver lo que he dicho al principio. Vivimos un momento histórico. Ahora sí que se puede decir ese viejo eslogan de hay otro mundo en marcha. No es que haya otro mundo posible, es que ya ese mundo está en marcha. Pero no nos atañe a nosotros de momento. Es el sur global el que se está moviendo y nosotros seguimos anclados en un pasado colonial y en un pasado subordinado y en un presente colonial y subordinado a Estados Unidos. Solo quería preguntar cuál es tu interpretación de la lentitud con la que reaccionó el Estado de Israel el 7 de octubre en las fronteras pacificadas del mundo. No sé más que lo que he leído. Es decir, mi interpretación es la que he dicho. Israel pierde el mito de la invencibilidad en el año 2006, cuando es derrotado en el sur del Líbano por Hezbollah. La guerra duró 33 días, pero salió con el rabo por las piernas. No pudieron doblegar a Hezbollah y perdieron ahí se rompieron 2 mitos. Primero, el famoso tanque Merkava, que era el no más y el no más de todos los tanques. El Hezbollah se los cargó como si fuesen de papel. Y en segundo lugar, lógicamente, eso conlleva algo más. Conlleva un descrédito para el ejército israelí. Desde el año 2006 no ha levantado cabeza. Sí se atreve con Gaza, lógicamente. Pero con alguien de su nivel, pues como que no sabe también las cosas. Es lo mismo que está pasando en la OTAN en Ucrania. La OTAN es muy buena cuando bombardea Libia, cuando bombardea Irak, habla de la superioridad de las armas occidentales, pero cuando se enfrenta con alguien de su nivel, te das cuenta que todo eso es mentira, que es de papel. Es lo que está pasando en Ucrania. Cuando Occidente destina 322.000 millones de dólares a Ucrania, 322.000 millones de dólares que han sido quemados allá. Esos son armas. Son los tanques Leopard, son los tanques Abrams, son los tanques no sé qué. Esto mismo ha pasado en Israel. Y Israel, lógicamente, pensaba que como está acostumbrado a tratar con la gente de Gaza, que prácticamente está en alpargatas, se les iban a comer con patatas, que se ha relajado, lo que se dice por ahí, pues a lo mejor, que pensaba que tenía superioridad tecnológica, pues mira tú, resulta que la gente con una excavadora no necesitas tener aquí inteligencia artificial para romper una valla, y lo que han hecho ha sido con una excavadora. Es decir, ni idea. Pero la razón es esta. También se está diciendo que Israel tiene muchas dificultades en cuanto a suministro de materiales, que no tienen uniformes, que no tienen botas, todas estas cosas. Y menos cuando movilizan a 500.000 personas. Eso se está diciendo. Están llegando uniformes al ejército de Israel desde Canadá. ¿Cómo se llama eso? Como quieras. Puede ser no hay éxito. Pues vale, mientras mueran me da igual, de éxito que no hay éxito. Hola.
Sí. Yo quería preguntar un poco sobre si podías dar algún dato sobre la situación un poco en Cisjordania y la población civil con respecto, o sea, si hay tensión interna respecto al gobierno de Fatah, un poco a lo que me refería yo directamente como colaboracionistas y, o sea, directamente sí. Entonces, si hay en marcha protesta, o sea, yo he visto que empezó cuando fue el levantamiento del 7 de octubre algún tipo de protesta también en Cisjordania reprimida por la autoridad palestina y si hay tensiones o... Todos los días hay protestas y todos los días hay represión. Hay dos tipos de represión, la de la autoridad palestina, la de la mal llamada autoridad palestina, con muertos incluidos, que está matando a su propia gente, y hay represión israelí de dos maneras, la del ejército israelí y los colonos. Los colonos a día de hoy han matado a 91 palestinos. En Cisjordania estoy hablando, en Cisjordania. Y en determinados campos palestinos, especialmente en Jenin, hay enfrentamientos armados prácticamente cada día con el ejército israelí. Esto va así. El papel de la autoridad palestina siempre ha sido de control de la resistencia, como he dicho antes, de control de la resistencia incluso pacífica. La palabra resistencia para la autoridad palestina, la mal llamada autoridad palestina, es tabú. Ellos, lógicamente, si se está hablando de un gobierno interino en Gaza, una administración interina, y se dice que hay que dar tiempo a que la administración palestina se limpie de corruptos, ya está diciendo qué tipo de autoridad palestina es la que hay. Por tanto, todo lo que haga es más que comprensible. Mantienen los acuerdos con Israel a día de hoy, los acuerdos de seguridad, perdón, de seguridad con Israel a día de hoy. Están haciendo de policías claramente en Cisjordania a favor de Israel, están reprimiendo a su propia gente. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo es que en Cisjordania no se ha levantado la población palestina en apoyo a Gaza? Pues por esto, entre otras cosas. La población palestina tiene que hacer frente a tres represiones: colonos, ejército israelí y la propia autoridad palestina. Ojalá fueran capaces de quitarse de encima este lastre que es la autoridad palestina. Lo que iba a pasar con su incursión en territorio israelí, no calculo que esto serviría de excusa para Israel para hacer de Gaza un campo de terrible. Y segundo, ahora que estaba en Netanyahu, estaba en la escota, porque la mitad del pueblo de Israel estaba últimamente saliendo a la calle por toda la corrupción que tiene ese gobierno, resulta que con esta acción ha unido a toda la población judía. Sí y no. Las dos. Yo, por lo que he leído de lo que leo de árabes, leo que Hamás, por supuesto, a ver, insisto, no es una operación de Hamás, es una operación de la resistencia palestina. Hay 4 organizaciones detrás de todo esto, aunque la fuerza predominante es Hamás, ¿vale? Esto, tenerlo claro. Hay alguien más, no es Hamás solo. Hamás es el hombre del saco, es el malo, con el que vamos a asustar a la gente. Pero es una operación de la resistencia palestina en Gaza. 4 organizaciones. La predominante, Hamás. Este paso no se da si no se tiene pendiente, o no se tiene pensado el día después. ¿Vale? Seguro que tenían pensado el día después, el día después, el día después. Seguro. Si no, no dan este paso. ¿Que les haya sorprendido? Seguramente. Seguramente no esperaban que el ejército israelí fuese tan débil y que el ejército israelí fuese tan débil. Seguramente. Y seguramente los primeros sorprendidos del éxito son ellos. Es la resistencia. Porque se está hablando mucho del ataque a civiles, pero no se habla de que atacaron varias bases militares, una de ellas de supuesta élite del ejército israelí, y machacaron a la supuesta élite. Hay fotos circulando que se llevan los soldados, a muchos les mataron y a otros les llevan, capturaron a los soldados. Yo creo esta versión, que les sorprendió precisamente el éxito, consecuencia de lo que he dicho. Israel se duerme en los laureles, o muere de éxito, o sencillamente no estaba preparada y estaban vendiéndonos un castillo de naipes.
Esto en lo de Israel. Lo otro, lo de Netanyahu y las movilizaciones. Israel está profundamente dividido entre los askenazíes, que son los judíos de origen europeo, y los que residían allí, los mignatíes, que se llaman, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ni idea. Sí. Sí. Estos son, digamos, los judíos que históricamente han vivido en Palestina. Y nosotros, los askenazíes, son los que han venido de Europa. Esta división es histórica en Israel. Supuestamente los askenazíes son más progres, entre comillas, hablando de Israel no hay ningún progres, muy poco. Y los mixatíes son los más conservadores. Son los que están impulsando la culminación del proyecto sionista, del monte del templo y todo lo demás. Esas manifestaciones hay que entenderlas en este sentido también. Un enfrentamiento no por libertades, no por los jueces, no por no sé qué, es un enfrentamiento entre dos concepciones judías, ¿no? Entre los mizratíes y los askenazíes. Eso no tiene ninguna repercusión, porque ahora la verdad, unos y otros han demostrado dónde están. Y dónde están es en la anulación de los derechos del pueblo palestino. Históricamente ha sido así, con matices. Los askenazíes pues aceptaban los acuerdos de Oslo, aceptaban no sé qué, aceptaban no sé cuántos, pero nunca han aceptado el Estado palestino soberano. Da igual que sean de una banda o de otra banda. Y el objetivo para ellos nunca ha sido un Estado palestino. Por tanto, todo eso que nos han metido los medios de comunicación es un lenguaje occidental. Manifestaciones por la equidad en la, ¿cómo era? Por la independencia judicial, por no sé qué, por estos rollos. Pero no, ahora la verdad han demostrado lo que son, lo que han sido siempre, el mismo cuerpo, porque lo que propugnan es eso, unos y otros. Es decir, puede haber una situación en la que se rompa eso y cambien las versiones, cambie todo, si sigue trascendiendo, y eso lo conecto con qué ocurre si continúa más tiempo el asedio, porque decías que igual no pierden los palestinos, pero se están quedando sin gasoil, se están quedando supongo sin armas, se están quedando sin un montón de cosas básicas. ¿Puede escalar eso para mal para la población y que se genere una nueva Nakba, pero por obligación humanitaria? A ver, lo del telón informativo no se va a caer hasta que haya un cambio en la situación. De hecho, llevamos 2 días, yo percibo un sutil cambio a raíz de lo que ha dicho el secretario general de la ONU con respecto a la crisis. Cuando el secretario general de la ONU, que bien es verdad que la ONU no vale para mucho, pero es lo que hay, pues cuando el secretario general de la ONU dice que esto tiene unas causas, evidentemente ha habido algunos medios de comunicación que han tenido que envainárselas y empezar a recoger otro tipo de discursos. Cuando al secretario general de la ONU se le añade la relatora especial para los derechos de los palestinos, el nombre es relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios ocupados de Palestina, un nombre súper largo. Esta tipa es italiana y esta ha ido más allá que el secretario general de la ONU. Ha dicho que sí, que Guterres tiene razón, porque además Israel está ejerciendo el genocidio contra la Palestina y la limpieza étnica. Estos dos relatos de dos altas personalidades de la ONU están haciendo que muy sutilmente haya empezado a cambiar el discurso. Ya no se deshumaniza tanto a los palestinos, ya se cuida un poco el lenguaje. Incluso el otro día, antes yo decía que yo no tengo televisión, soy una de las 20 personas en este planeta que no tenemos televisión. Pero voy con mi padre que tiene 98 años y mi padre se tira viendo la televisión todo el tiempo. Y viendo la televisión vi a un corresponsal de televisión española que hablaba de territorios ocupados de Palestina. Hacía tiempo que no oía yo en un medio de comunicación lo de territorios ocupados de Palestina. Gracias a esto, gracias a la intervención del secretario general de la ONU y todo lo demás. La otra una cosa con eso.
que si eso puede estar conectado con que escale los muertos, la catástrofe humanitaria, todo lo demás, que cada vez va a ir a más, exponencialmente. Bueno, ahora que hablaba de muertos, voy a pedir unos datos. No de muertos, de heridos. Por supuesto que va a escalar, ¿no? Como digo, estos psicópatas israelíes dicen que la operación esta va a durar 3 meses, no 20 días. Y 3 meses no lo creo por lo que he dicho antes de la situación económica. Pero en cualquier caso, por supuesto que va a repercutir en la población gazatí, por supuesto sin la menor duda. Pero yo veo, resulta que aunque han cortado la electricidad a Gaza, en Gaza hay gente que tiene paneles solares, no muchas, pero tiene paneles solares. Y en Gaza hay 30 hospitales, 23 siguen activos. Aparte del bombardeado, hay 7, o sea, hay 6 que han tenido que cerrar por falta de generadores eléctricos, de diésel con los generadores y todo lo demás, ¿no? Pero ahí todavía hay internet. Y desde ahí se están lanzando cosas, se está lanzando información. Y se está diciendo, por ejemplo, que mucha gente ha decidido quedarse en Gaza, aunque le maten y le bombardeen, y ha decidido no salir, que es una forma de resistencia, no solo contra Israel, sino contra Occidente. Ya que me están matando con 22.000 calorías, ¿qué más me da que me maten lentamente con 2.000 calorías que me caigan en el bazo? Voy a demostrar que soy palestino, que soy palestina, que defiendo mi tierra, aunque me maten. De esa gente hay así en Gaza. Así. Otra gente sí que es verdad que se ha ido para el sur. Pero no van a salir de Gaza. No van a salir de Gaza. Porque Egipto sabe lo que se le viene encima. Le viene otra ola de refugiados. Y no se puede sostener. Y es el único sitio al que pueden ir, que por cierto, este es parte del proyecto histórico del sionismo, desde el año 67, trasladar la población de Gaza al Sinaí, que es algo deshabitado, que no sé qué, que no sé cuántos. Esto también está en los famosos acuerdos de Abraham, de la normalización de relaciones políticas entre los países árabes y el Estado de Israel, donde se trasladaría también a los refugiados que quisieran volver, o a la gente de Gaza, al Sinaí. Y era una especie de paz por territorios, pero curiosamente los territorios que les ponen no es Israel, sino es Egipto. Pero Egipto, para mi sorpresa y para de muchos, y porque no le queda otra, se está oponiendo a este tipo de políticas, ¿no? Sí tengo mucho interés en Bueno, no es una pregunta, pero me gustaría solamente girar el foco un poco en los árabes del interior, que mucha gente no sabe su situación, los árabes del 48, los árabes israelíes, que ahora lo están impidiendo y están viviendo una situación súper mala, la gente de ahí y la gente de Jerusalén Este, que ahora están quitando hasta las nacionalidades, están como amenazados por quitar la nacionalidad y tirarlos fuera. Y mucha gente no lo sabe. Entonces nos gustaría que nos hable un poco de estos árabes de 48. Lo he dicho antes, cuando se plantea el Halajá, la instauración de la ley judía, lo que plantea esa ley es precisamente que esta población pierde su estatus legal. Pasan de ser ciudadanos israelíes de segunda, tercera o cuarta categoría a no serlo. Ahora mismo el control que hay sobre la población árabe o palestina, de origen palestino, con pasaporte o con ciudadanía israelí, es total. No se mueve. Parte de estos 1.070 detenidos son ellos. Esto es lo que decía. Hasta les están buscando en sus móviles si están enviando como contenido relacionado con Palestina. Claro. Y hay un montón de ellos que están ahora en prisión. Lo que sí que se ha conseguido con esto, porque esto también lo he leído hace unos días en un periódico saudita, a saber, pero bueno, en un periódico saudita lo leí, que lógicamente la normalización entre Israel y Arabia Saudita se ha paralizado, no se ha roto, simplemente se ha paralizado ante el genocidio que está habiendo en Gaza, se retomará cuando se retome, pero que va a ser en otras condiciones, es lo que viene el periódico. Una de esas condiciones es que se establece que los gobiernos árabes se harían cargo de los refugiados palestinos que están en diversos países árabes. En Líbano, en Siria, básicamente en Líbano y Siria, en demás.
y serían estos países quienes pagarían a los refugiados para que se quedasen y solo volvería una muy pequeña parte simbólica al hipotético Estado palestino independiente. Todo eso lo pagaría Arabia Saudita, exacto, es lo que leí. Pero todo esto son hipótesis, no se sabe, porque no se sabe qué va a pasar. Insisto, no está claro que Israel gane. Yo no lo tengo claro. Puede que me equivoque. Todo el mundo está apostando por lo mismo, porque Israel va a ganar. Puede que me equivoque. Yo haría una comparación muy simple. ¿Sabéis lo que es la ofensiva del Tet? El Tet. En Vietnam, cuando Vietnam estaba ocupado por Estados Unidos, el Vietcong, la guerrilla vietnamita, lanzó una ofensiva el año nuevo, el Tet. Esa ofensiva fracasó militarmente, pero ganaron estratégica y políticamente porque Estados Unidos tuvo que replegarse de las zonas que ocupaba en Vietnam. El mundo empezó a ser cada vez más receptivo a las reivindicaciones y a las propuestas del Vietcong, de los vietnamitas, y 5 años después ganaron la guerra y obligaron a retirarse a Estados Unidos. Pues podemos estar en una situación parecida. Puede que a lo mejor la resistencia palestina pierda militarmente, pero ya está empezando a ganar políticamente. ¿No? Esto, ojalá no, esto es así. Esto teniendo en cuenta porque ya ha ganado, ya ha obligado al mundo a posicionarse, algo que hasta ahora no había sido posible. Esto teniendo en cuenta también. Otra cosa no te puedo. Vamos a terminar con una última intervención y ya necesito a las que se les quedan con las ganas de participar, pero los tenemos que ir ya, ¿vale? Hola, buenas tardes. A ver, yo, pero de poco que dice siempre, pero la ofensivamente a los vietnamitas les metían los chinos, los rusos, muchas armas que a los palestinos no les metían, con lo cual lo veo bastante difícil. Pero bueno, yo quería hacerle dos cuestiones. Una, ¿usted cree que merece la pena por parte de los palestinos, que yo estoy, por supuesto, de parte de ellos, pero que las estadísticas dicen que por cada israelita que muere o judío que muere, mueren 100 palestinos? Esto es así, ya que tienen el conflicto con ellos. Lo cual quiero decir, si no hay otra manera de luchar contra esta gente que no con armas, porque es una guerra realmente desigual. Y la segunda cuestión es, ¿cuál es la solución? Porque, ¿cuál es la solución de Palestina? Porque Jordania está en un lado, Gaza está en el otro. ¿Qué hacemos aquí? Gracias. O sea, después de hora y media preguntas que cuál es la solución de Palestina. Dos cosas. La ofensiva del Tet, ¿no? He dicho que fue una derrota militar, con independencia de que tuviesen X armas o no. Pero la diferencia es que tú dices, es que los vietnamitas recibían armas de Rusia, de China, no sé qué, de la Unión Soviética, de China, no sé qué, y los palestinos ¿de quién reciben armas? Entre otros sitios de Ucrania. Gran parte del material que está mandando Estados Unidos y la OTAN a Ucrania está llegando a Palestina. Hay muchas cosas, hay muchas formas de recibir armas. Lo están demostrando. En cualquier caso, la política es que no haya ningún tipo de resistencia armada en Palestina. Pero es que es la única solución, porque ni siquiera la resistencia pacífica, por ejemplo, el boicot, desinversión, de sanciones, está permitida en ningún país europeo, en ninguna forma. Aquí sí, pero aquí es muy pequeña. Esa campaña de boicot, desinversión y sanciones. La resistencia, la Autoridad Nacional Palestina, la mal llamada Autoridad Nacional Palestina, impide cualquier tipo de resistencia, lo he dicho antes, incluso la resistencia pacífica. Ahora mismo está reprimiendo a su gente. Ahora mismo, en esta situación. Y la alternativa. He hablado de las posibles alternativas de un Estado palestino. Pero hay que hacer caso, por lo menos hay que tener presente lo que dicen los palestinos, no lo que decimos los europeos.
Y los palestinos antes de todo esto decían casi el 70% que abogaban por un Estado único. Ya he dicho que el Estado palestino independiente sería inviable económicamente, que la única riqueza que tiene es el gas de Gaza. Por tanto, la única alternativa posible, tal vez acaso, quién sabe, sería lo del Estado único. Y he puesto el ejemplo que se estaba pensando de Sudáfrica como ejemplo y en menor medida Líbano, especialmente con el tema del ejército, la policía. Esto no son más que especulaciones e hipótesis. Y de momento no se puede decir nada más. Esto, o por lo menos yo no puedo decir nada más. Igual algún listo por ahí tiene la solución, no me cuenta.